Hola, en esta segunda parte de la lección número 6 terminamos el estudio de las afirmaciones compuestas que hemos estudiado, que recuerden que son la conjunción, la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional. Y terminamos precisamente con unos conceptos adicionales relacionados a la condicional. Miren, fíjense en esta definición. En la condicional, si P, entonces Q, al enunciado P, que fíjense que es el primero en la condicional, se le llama la hipótesis de la condicional. Mientras que al Q, al enunciado Q, que fíjense que es el segundo en la condicional, se le llama la conclusión de la condicional. Bueno, recuerde también que hemos discutido sobre la condicional lo siguiente. En una condicional, en donde hemos visto ahora en esta definición que a la primera afirmación se le llama la hipótesis y a la segunda se le llama la conclusión. A la primera afirmación se le llama la condición suficiente de la condicional, porque es suficiente que ocurra esto para que esto entonces ocurra. Mientras que a la segunda afirmación en la condicional se le llama la condición necesaria, porque para que esto ocurra es necesario que haya ocurrido lo que dice la primera afirmación. Muy bien. También vimos que si usted le añade la palabrita solo si P entonces Q, se forma el recíproco de la afirmación o de la condicional si P entonces Q. O sea que decir solo si P entonces Q equivale a decir si Q entonces P, que es el recíproco de la condicional si P entonces Q. Y claro, recuerde que decir solo si P entonces Q es lo mismo que decir Q solo si P. Y por lo tanto, en una condicional presentada de esta manera, a la primera afirmación que aparezca aquí, esa va a ser la conclusión, mientras la segunda, la hipótesis, porque fíjense que como equivalente a esto, esta segunda viene a ser la primera en la condicional y esta primera que aparece así aquí viene a ser la segunda en esta condicional, que es equivalente a esta frase que está aquí. Mientras que, si lo tenemos en esta forma, que esto es equivalente a esto, la Q es la hipótesis, porque fíjense que esa es la primera afirmación en la condicional a la cual es equivalente esta afirmación, mientras que la P viene a ser la conclusión, porque es la segunda afirmación en la condicional a la cual es equivalente esa frase también, esa afirmación, esa oración también. Bueno, fíjense, en los siguientes ejemplos nos van a pedir que identifiquemos la hipótesis y la conclusión en las condicionales que se nos dan. La primera dice, si está lloviendo, entonces te voy a buscar en el carro. Fíjense que esa condicional está dada tal como se da la condicional original en la definición original. Si P, entonces Q. Bueno, pues por lo tanto, como está dada en esta forma, la primera afirmación que aparezca aquí va a ser la hipótesis y la segunda va a ser la conclusión. Por lo tanto, la primera afirmación aquí es, está lloviendo. Esa va a ser la hipótesis de esta condicional. Y te voy a buscar en el carro en la segunda afirmación, y por lo tanto, al ser la segunda afirmación, esa es la conclusión de esa condicional. En este segundo ejemplo, dice, estar hambriento es una condición necesaria para comerme 2 raciones de comida. Bueno, como estamos usando la frase condición necesaria, fíjense que la condición necesaria es la segunda afirmación en una condicional. Por tanto, lo que sea la condición necesaria es la conclusión. Y en esta afirmación, esta forma de escribir una condicional, ¿cuál es la condición necesaria? Míralo aquí. ¿Es una condición necesaria quién? Esto que está aquí. Por lo tanto, esto es la condición necesaria. Y por lo tanto, al ser la segunda en la forma de la condicional original, esta va a ser la conclusión. O sea que en este caso, estar hambriento es la conclusión de esa condicional escrita de esa forma. Y automáticamente la otra va a ser la hipótesis. O sea, comer 2 raciones de comida, me como 2 raciones de comida, esa sería la hipótesis. ¿Ok? Fíjense en el tercer ejemplo, dice, solo si ceno temprano, entonces iré al cine. Fíjense que entonces esta condicional nos está dando de esta manera. Solo si P, entonces Q. Y cuando hemos visto que cuando nos dan de esa manera, la segunda afirmación es la que es la hipótesis. ¿Ven? Así que en este caso, solo si como temprano, la hipótesis es iré al cine.
Esta viene a ser la hipótesis, la segunda. Y la primera, en este tipo de expresión, en este tipo de afirmación, es decir, la condicional, la primera es la conclusión. Así que cenar temprano, ceno temprano, es la conclusión en esa condicional presentada de esta manera. Cuarto ejemplo, tener el tanque lleno del carro lleno es una condición suficiente para dar un paseo largo. Bueno, pues fíjese, ahora nos está hablando de la condición suficiente. Y la condición suficiente es la primera de las dos afirmaciones que están en una condicional. Y por lo tanto, si es la primera, esa es la hipótesis. La condición suficiente, ¿quién es en esta afirmación? Es una condición suficiente, ¿quién es? Esto que está aquí, tener el tanque del carro lleno. Así que esa vendría a ser la hipótesis, porque esa es la condición suficiente. Y la condición suficiente, fíjense que es la hipótesis, la primera de las dos afirmaciones en la condicional. Y por lo tanto, la otra, que voy a dar un viaje largo, esa sería la conclusión. En el quinto y último ejemplo dice, llevaré mi paraguas solo si está nublado. Pues fíjense que nos están presentando de esta manera. Q, solo si P. Pues se recuerde que cuando las dan en esta forma, la primera afirmación que aparezca va a ser la hipótesis y la segunda va a ser la conclusión. Por lo tanto, llevaré mi paraguas, yo llevo mi paraguas, esa es la hipótesis. Porque es la primera en este tipo de presentar, en esta forma de presentar la condicional. Esa es la primera, es la hipótesis. Y la que viene después de solo si es la conclusión. Solo si está nublado, esa es la conclusión. ¿Okay? Pues ahí tenemos 5 condicionales que han sido presentadas en las 5 formas en que se puede presentar una condicional. Repito, hablando de si P entonces Q, que es la forma básica, hablando de condición suficiente, que vendría a ser la hipótesis, de la condición necesaria, que viene a ser la conclusión, o, diciéndolo de esta manera, solo si tal cosa entonces, en este tipo en esta forma de presentar la condicional, la segunda afirmación es la hipótesis, la primera es la conclusión. O si nos las dicen de la forma que significa lo mismo que esto, Q, solo si P, lo primero que digo es la hipótesis, la segunda afirmación que digo es la conclusión. Muy bien, pues con eso terminamos el estudio de las afirmaciones compuestas, de las más importantes de la lógica. Las repetimos. ¿Cuáles son? La conjunción, la disyunción exclusiva, la condicional y la bicondicional. Ya hemos dado un resumen sobre cuándo es que cada una de ellas es cierta. La dimos en la primera parte de la lección de número 6 esta. Vamos entonces a ver lo último que vamos a ver sobre lógica, que son los métodos de prueba. Cómo usted prueba válidamente teoremas, porque recuerde que el propósito de la lógica es aprender a reconocer argumentos o razonamientos válidos. Y eso es importante que exista en la demostración de teoremas, que vamos a ver a través del curso, demostrar algunos teoremas. Hay varios métodos de prueba. Vamos a presentárselos aquí y en la próxima lección vamos a empezar a ver ejemplos de cómo usted demuestra por medio de esos métodos. Y claro, los ejemplos que vamos a dar no van a ser teoremas de matemáticas, pero van a ser en cierta forma unos teoremas porque le van a pedir que usted demuestre algo. Y recuerde que en los teoremas usted tiene que demostrar algo. ¿Qué diré demostrar? Que lo que dice es cierto. Pues así vamos a demostrar aquí unas afirmaciones que indican algo y usted tiene que demostrar que son ciertos. ¿Cuáles son los métodos de prueba? Pues mire, este es el método directo. El método directo. El método directo se aplica mucho en teoremas de este tipo, que tienen la forma de una condicional. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el método directo? Pues mire, usted empieza suponiendo lo que dice la hipótesis, ¿verdad? La primera afirmación de una condicional. Porque en una condicional dice, si pasa tal cosa, entonces pasa lo otro, ¿ves? Así que yo digo, bueno, pues vamos a suponer que pasa tal cosa para ver que entonces
tiene que ocurrir esto otro, ¿ves? Así que en el método directo se usa principalmente para demostrar teoremas que tienen la forma de condicionales, ¿ves? Usted supone esto y argumenta hasta encontrar que ocurre lo otro, que ocurre lo que dice Q. Está el método indirecto. En el método indirecto, usted quiere demostrar alguna afirmación P. Quiere demostrar que una afirmación P es cierta. Recuerde que eso es lo que tiene que demostrar hacer en las demostraciones de teoremas. Demostrar que lo que dicen es cierto. Pues usted quiere demostrar una afirmación P, que una afirmación P es cierta. Puede ser que usted no encuentre la manera de demostrarlo por el método directo. Pues entonces recurre a lo que se llama el método indirecto. ¿Y en qué consiste el método indirecto? Pues mire, consiste en que usted supone la negación de lo que usted quiere probar. O sea, usted va a suponer que es cierto que la negación de lo que usted quiere probar es... usted supone que la negación de lo que quiere probar es lo que es cierto. Entonces, partiendo de eso, usted argumenta. Y en algún momento va a llegar a contradecir algo que usted sabe que es cierto. Por lo tanto, si usted parte de algo y llega a algo que es falso, entonces de la única forma que ese argumento es correcto es que esto sea falso. Porque recuerde que si usted parte de algo cierto, para que la condicional sea cierta, lo que tiene que llegar es cierto. O sea que de la única forma que puede llegar a algo falso es que esto haya sido falso. Por lo tanto, si esto es falso, lo contrario de la negación, que es la afirmación que usted quiere probar, es lo que es cierto. ¿Ven? Muy bien. También por eso el método indirecto se le llama el método de contradicción, porque en el proceso usted llega a una contradicción, a contradecir algo que usted sabe que es cierto, o el método de reducción a un absurdo. Porque al llegar a una contradicción, a decir que algo que es cierto no es cierto, pues es un absurdo. Muy bien. Está la prueba doble. Y la prueba doble se usa para demostrar bicondicionales. Bicondicionales. Porque recuerde que la bicondicional es una forma corta de decir que si P entonces Q y si Q entonces P. O sea que cuando usted vaya a demostrar un teorema que tiene la forma de una bicondicional, tiene que demostrar dos condicionales. Primero, que si P ocurre, entonces tiene que ocurrir Q, y luego que si Q ocurre, entonces usted tiene que encontrar que tiene que ocurrir P. Y claro, el proceso para pasar de aquí a aquí y de aquí a aquí puede hacerlo usando o el método directo o el método indirecto, dependiendo de cuál usted necesite. Para otra demostración que hay es la prueba del contrapositivo. Bueno, se aplica para demostrar condicionales igual que en el primer caso, en el primer método, para demostrar teoremas en forma de condicional. Ahora recuerde que puede ocurrir, pudiera ocurrir que usted no pueda encontrar el camino para ir de la P a la Q. ¿Ven? Partiendo de la P, argumenta y encuentra la Q. Pues entonces recordamos que el contrapositivo, que es esto, es equivalente a la afirmación original, y por lo tanto, si yo no encuentro la forma de demostrar esto, si demuestro esta otra, que es el contrapositivo de esto, es equivalente a probar esto. Bueno, pues en la próxima lección vamos a ver otros tipos, otros métodos que nos faltan de demostración, y vamos a ver ejemplos de demostración con, de algunas afirmaciones. Nos vemos mañana.